Buenas noches. Vuelvo a preguntarles, ¿me están escuchando? Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha. Muy bien, no sé qué pasó. Bueno, continuamos con el tema de desórdenes nefrourológicos y embarazo. Nos toca ver la parte de pielonefritis aguda, también denominado infección del tracto urinario alto. Si ustedes recuerdan, tracto significa poner los órganos en serie para que cumplan una función común. En este caso, tanto el riñón, el uréter, la vejiga y la uretra tienen que cumplir una función común. ¿Por qué recibe el nombre de pielonefritis? Porque se produce una inflamación del parénquima renal, inflamación de la pelvis y cáliz renal. A eso se denomina pielonefritis. Repito, inflamación del parénquima renal, pelvis renal y cáliz renal. Hay una gran diferencia entre lo que es el parénquima renal y el estroma. El parénquima es la parte esencial o la parte funcional de todo órgano. En cambio, el estroma es la estructura o tejido de sostén. La pielonefritis es muy frecuente en el embarazo debido a la dilatación ureteral, debido a la compresión de la vejiga, y esto se debe al crecimiento uterino. Repito, la pielonefritis y en general las infecciones urinarias son muy frecuentes debido a los cambios anatómicos que se producen. Por otra parte, los gérmenes más frecuentes para una pielonefritis continúan siendo la Escherichia coli, Klebsiella proteus, Enterobacter, Streptococo grupo beta. Repito, de todos estos, más del 70% corresponde a la Escherichia coli. Todos estos gérmenes mencionados son aerobios y gram negativos. ¿Cuál es la frecuencia? 1 a 2% de las mujeres embarazadas van a cursar con pielonefritis aguda. 1 a 2%. Los factores de riesgo son la bacteriuria asintomática, las infecciones del tracto urinario bajo, como la cistitis, y es muy importante, un factor de riesgo muy importante, la anemia de células falciformes. Ya les dije que en nuestro medio es poco frecuente, pero en otros países como Estados Unidos es una causa muy importante. Clínica. ¿Cómo se manifiesta una pielonefritis aguda? En primer lugar, se encuentra fiebre,
escalofríos, náuseas, vómitos. Son hallazgos casi constantes. Fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos. Puede haber urgencia urinaria, frecuencia urinaria y disuria. También es frecuente la puño-percusión lumbar, sobre todo el lado derecho. Esto se debe a la dextrorotación uterina, sobre todo el lado derecho. También puede haber dolores en puntos ureterales. Es frecuente la deshidratación y el compromiso del estado general. Repito, la pielonefritis aguda, como su nombre indica, es un cuadro agudo, acompañado de fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos. Puede presentarse disuria, frecuencia, urgencia urinaria. Es frecuente la puño-percusión lumbar positivo, sobre todo el lado derecho. Es frecuente compromiso del estado general y deshidratación. Recuerden que viene con alzas térmicas bien acentuadas, generalmente por encima de 39 grados y además con escalofríos. Por otra parte, sospechando una pielonefritis aguda, solicitamos los exámenes de laboratorio. Un hemograma. En un hemograma vamos a observar leucocitosis. Luego, es frecuente también observar una desviación a la izquierda. Desviación a la izquierda con leucocitosis, una neutrofilia acentuada. En el examen de orina es frecuente observar una orina turbia, una leucocituria, una bacteriuria, una piuria y frecuentemente también se observa hematuria, proteinuria. El urocultivo muestra el desarrollo de más de 100.000 colonias por ml de un germen patógeno, ya sea Escherichia coli principalmente. Efecto sobre el embarazo. Sobre la madre puede provocar anemia bacteremia, pero un 20% de los casos, escuchen bien, puede provocar sepsis y puede provocar síndrome agudo respiratorio, un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y estas dos complicaciones, sepsis y el síndrome de distrés respiratorio agudo, pues son cuadros muy severos que frecuentemente requieren internación en un servicio de terapia intensiva.
en una mujer no embarazada casi no se presenta ni sepsis ni el síndrome de distrés respiratorio agudo. Existe, debido a las toxinas, sobre todo el Escherichia coli, un compromiso de la superficie alveolar. Por otra parte, dijimos sepsis, o sea, presencia de patógenos y sus toxinas en diversos tejidos, incluido la sangre, que vendría a ser la septicemia. Sobre el feto, puede provocar parto pretérmino, bajo peso al nacer, puede provocar un óbito fetal el parto pretérmino se debe a que estos patógenos y sus toxinas van a liberar o facilitar la liberación de fosfolipasa. La fosfolipasa va a actuar sobre las prostaglandinas y las prostaglandinas van a hacer que se desencadene actividad uterina. Por tanto, repito, puede afectar al feto provocando parto pretérmino, bajo peso al nacer y óbito fetal. El tratamiento. Hecho el diagnóstico, estas pacientes deben internarse inmediatamente. Hay que canalizar con una vía, pasar las soluciones y controlar las alzas térmicas, los escalofríos. Para esto podemos utilizar el paracetamol, 1 gramo vía oral cada 4 a 6 horas. Frecuentemente, de entrada utilizamos la dipirona. Ustedes saben que es un AINE que tiene sobre todo, una de las mejores acciones antipiréticas. Y luego podemos utilizar el paracetamol por vía oral, 1 gramo cada 6 horas. El paracetamol no tiene ninguna contraindicación en el embarazo. Entre los antibióticos utilizados, recuerden que es una paciente embarazada. Podemos utilizar la cefazolina 1 a 2 gramos IV cada 6 horas o utilizar 1 gramo cada 12 horas de ceftriaxona. Cualquiera de los dos esquemas es válido. Ahora, frecuentemente se está asociando a la ceftriaxona la gentamicina a una dosis de 1.5 miligramos kilo peso cada 8 horas. La gentamicina es un aminoglucósido, pero
a pesar de ser un aminoglucósido, los beneficios siempre son mayor que los riesgos. Es necesario evitar que desarrolle una sepsis o un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por eso es que actualmente es lícito y es conveniente asociar la gentamicina a la ceftriaxona. En vez de la gentamicina, podríamos asociar el Aztreonam, que es un mono beta-lactámico que actúa sobre las bacterias gram negativos y por tanto también tiene una acción muy importante asociada a la ceftriaxona o a la cefazolina, este nuevo antibiótico. La dosis es 1 gramo cada 8 o cada 12 horas. Se prescribe la vía endovenosa hasta que la paciente esté afebril, se encuentre asintomática. Pero una vez que la paciente esté afebril y asintomática, debe darse la vía endovenosa por 48 horas más. Luego, continuamos tratamiento por vía oral y continuamos por 14 días hasta completar los 14 días de tratamiento. Una vez finalizado el tratamiento, se ha resuelto el cuadro infeccioso, hacemos un control a las 2 semanas, luego el siguiente control al mes del primer control, un tercer control al mes del segundo control. Es frecuente las recurrencias. Por tanto, también en la pielonefritis aguda, es necesario hacer una terapia de supresión. La terapia de supresión, como habíamos indicado, consiste en administrar ya sea nitrofurantoína 50 a 100 miligramos cada noche durante todo el embarazo. Otra posibilidad es utilizar cefalexina 250 a 500 miligramos vía oral cada noche, también durante todo el embarazo. Entonces, repito, debido a la alta recurrencia, debido a la alta morbilidad tanto materna como fetal, es necesario efectuar terapia de supresión una vez controlado el cuadro agudo. Pielonefritis crónica. Se produce como consecuencia de cuadros repetitivos y con un tratamiento inadecuado. La pielonefritis crónica va a provocar una patología renal específica que finalmente terminan en una insuficiencia renal. Una paciente con pielonefritis crónica
tiene mayor riesgo de presentar aborto, restricción en el crecimiento intrauterino, parto pretérmino y óbito fetal. Entonces, en las pacientes con pielonefritis crónica, es frecuente que se presente aborto, restricción en el crecimiento intrauterino, parto pretérmino y óbito fetal. Luego vamos a mencionar más sobre la pielonefritis aguda. Patologías renales específicas. Por ejemplo, la glomerulonefritis aguda o crónica, el riñón poliquístico, la pielonefritis crónica, las pacientes con diabetes mellitus que corresponden a la clase F de la clasificación de White, terminan realizando una patología renal específica. En estos casos, cuando las pacientes presentan este tipo de patologías, es necesario realizar pruebas de función renal. Entre las pruebas de función renal hay que solicitar nitrógeno ureico en sangre, el BUN, creatinina sérica y proteinuria más creatinina en orina de 24 horas. Estos exámenes son necesarios y fundamentales para determinar la capacidad de la función renal. Una vez establecida que las pacientes cursan con patología renal específica, es necesario clasificarlas de alguna manera que nos dé un pronóstico que nos permita hacer un seguimiento y nos permita determinar las probabilidades de la gestación. Para esto utilizamos la clasificación de Kaplan. Recuerden que cuando era una cardiopatía utilizamos la clasificación de la Asociación Cardiológica de Nueva York. Aquí utilizamos la clasificación de Kaplan y divide en 3 grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3. El grupo 1 se caracteriza hipertensión no existe. Proteinuria menor a 3 gramos en orina de 24 horas. Urea dentro de límites normales. Creatinina dentro de límites normales. Depuración de creatinina sin alteración. Y el pronóstico es bueno. Entonces, en este grupo, en el grupo 1, lo que llama la atención es la proteinuria. En el grupo 2, hipertensión ya existe, está entre 150 y 110 milímetros de mercurio.
Proteinuria entre 3 a 5 gramos en orina de 24 horas. Urea menor de 75 miligramos. Creatinina menor de 3 miligramos. Depuración de creatinina ligeramente alterada. Pronóstico malo. Tanto para la madre como para el feto. Implica un daño renal cada vez mayor e implica complicaciones fetales. La sobrevida del feto es menor de un 60%. Por tanto, el pronóstico es malo. En el grupo 3 de la clasificación de Kaplan, la hipertensión arterial es igual o mayor de 160-110 milímetros de mercurio. La proteinuria es mayor a 5 gramos en orina de 24 horas. Urea mayor de 75 miligramos. Creatinina está entre 3 a 5 miligramos. La depuración de creatinina está disminuida menor al 50%. Y el pronóstico es muy malo, tanto para la madre como para el feto. En estos casos, el embarazo, en el mejor de los casos, llega a 31 semanas de gestación. Además de ser un pretérmino, existe restricción en el crecimiento intrauterino. ¿Qué implica esto? Normalmente, un feto donde no existe ninguna patología que pueda causar daño, un feto de 31 semanas pesa como 1.700 a 1.800 gramos. En cambio, en pacientes con nefropatía y que corresponden al grupo 3, aunque estos fetos puedan llegar a alcanzar las 31 semanas, como tienen restricción en el crecimiento intrauterino, con cierta dificultad alcanzan 1.200 a 1.300 gramos. Por otra parte, la función renal materna se deteriora mucho más y la posibilidad de un embarazo subsecuente es mínimo. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, es mucho más difícil manejar una paciente con nefropatía y embarazo que una paciente con cardiopatía y embarazo. Tiene mayor mortalidad tanto materna como perinatal. Perinatal incluye feto y neonato. Insuficiencia renal crónica. Las pacientes con insuficiencia renal crónica generalmente cursan con anovulación. No ovulan, por tanto no hay posibilidad de embarazo. Pero cuando ocasionalmente ovulan y llegan a embarazarse, resulta un embarazo muy complicado. Estas pacientes con insuficiencia renal crónica
como ustedes saben, requieren diálisis, hemodiálisis. Y a pesar de la hemodiálisis, existe una alta incidencia de aborto, de óbito fetal, de parto pretérmino y restricción en el crecimiento intrauterino. Pero lo más probable es que si ocurre en la primera mitad, sea un aborto y ya posteriormente en la segunda mitad un óbito fetal. Por tanto, estas pacientes con insuficiencia renal crónica es poco probable que se embarazan. Y si se embarazan, tienen muy mal pronóstico a pesar de la hemodiálisis. Entre las causas de insuficiencia renal crónica, vamos a mencionar las pielonefritis nuevamente, agudas, crónicas, las pielonefritis crónicas, las glomerulonefritis agudas o crónicas, la nefropatía quística y las nefropatías provocadas por la diabetes. Insuficiencia renal aguda. En estos casos existe una falla brusca de la función renal. Son pacientes que normalmente tenían una función renal adecuada y en forma brusca se presenta la falla renal. Hablamos de oliguria cuando la diuresis en 24 horas es menor a 500 ml y anuria cuando prácticamente la diuresis es mínima o está ausente. Pero repito, previamente estas pacientes tenían una adecuada función renal. Entre las causas obstétricas que pueden provocar una insuficiencia renal aguda están nuevamente el aborto séptico, el abruptio placentae o desprendimiento prematuro de placenta, que va acompañada de coagulación intravascular diseminada, que con mayor probabilidad va a provocar una insuficiencia renal aguda en el embarazo. Y también la preeclampsia. Entonces, no se olviden que estos tres cuadros obstétricos pueden ser causa de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda se puede clasificar en prerrenal, cuando básicamente existe un aporte insuficiente de volumen hacia los riñones, ya sea por una hemorragia severa, una deshidratación muy marcada y, lógicamente, un shock hipovolémico. En estos casos, es necesario restablecer la función renal con volúmenes adecuados lo más pronto posible. En cambio, la insuficiencia renal aguda de causa renal,
existe básicamente un daño del parénquima renal, o sea, del tejido funcional. Y esto se puede deber, por ejemplo, a fármacos nefrotóxicos y a cuadros de septicemia. Cuadros de septicemia pueden provocar una insuficiencia renal y posrenal. En estos casos, generalmente es por una ligadura iatrogénica de ureteres. Es necesario ver antecedentes de cirugía, es necesario hacer un diagnóstico lo más pronto posible para evitar mayor daño renal al ligar los ureteres, ya sea una hidronefrosis y luego una insuficiencia renal. Generalmente, bueno, no generalmente, muy ocasionalmente, excepcionalmente, podemos ligar ureteres en una histerectomía obstétrica de emergencia. Por ejemplo, en casos de acretismo placentario, por ejemplo. Entonces, ya hay el antecedente de una histerectomía por acretismo placentario y, lógicamente, la ligadura iatrogénica, si no nos damos cuenta, va a ocasionar daño renal inicialmente con una hidronefrosis. El diagnóstico, lógicamente, son pacientes que hay que recolectar orina a través de una sonda Foley, determinar los valores de creatinina, nitrógeno ureico en sangre y ver los antecedentes de que si existía un shock hipovolémico, un cuadro de septicemia o un antecedente quirúrgico. La conducta en el prerrenal es administrar líquidos en volúmenes adecuados, superar el shock hipovolémico y administrar manitol, 150 miligramos endovenoso. El manitol, ustedes saben, es un diurético osmótico monosacárido no reabsorbible y que evita la reabsorción en el túbulo proximal y también en la asa de Henle. Es muy útil en estos casos el empleo del manitol y también se emplea la furosemida 20 miligramos intravenoso y con un volumen adecuado. Y el empleo de manitol y furosemida casi siempre se restablece la función renal cuando la causa de la clasificación es prerrenal. Cuando es renal hay que mantener un adecuado equilibrio hidroelectrolítico. Hay que evitar que la urea suba por encima de 75 miligramos y que se presente hiperpotasemia. Normalmente requieren diálisis hasta superar el cuadro y en algunas ocasiones se restablece adecuadamente la función renal. En la posrenal, si se sospecha una ligadura iatrogénica de ureteres, solicitar una urografía excretora para ver el nivel de la ligadura y solucionar el problema mediante, puede ser un radiólogo intervencionista
efectuando una nefrostomía o un urólogo a través de un cistoscopio introducir un catéter de stent. Si uno se da cuenta en las primeras 48 horas una ligadura iatrogénica, el urólogo podría resolver el problema. Si no, hay que restablecer el tránsito de las vías urinarias posteriormente. Lógicamente, en estos casos es muy necesario la intervención del nefrólogo y, si existe ligadura, del urólogo. No se olviden que la nefropatía repercute severamente sobre el feto. Por tanto, en estos casos es necesario una monitorización fetal, o sea, un control casi continuo. Para esto necesitamos la cardiotocografía con la prueba sin estrés más una ecografía que básicamente nos permita ver la cantidad de líquido amniótico y determinar si existe o no restricción en el crecimiento intrauterino. De esta manera estamos realizando un perfil biofísico. Recuerden que con mucha dificultad, dependiendo de la patología renal específica, el embarazo pueda llegar a término. Trasplante renal. Actualmente se observa con alguna frecuencia mujeres embarazadas que tienen un trasplante renal. Para poder permitir que una mujer puede embarazarse con un trasplante renal previo, o para permitir, si ya está embarazada, que el embarazo continúe, es necesario tomar en cuenta los criterios de Davison. Entre los criterios de Davison están, en primer lugar, la paciente tiene que estar en buen estado general los 2 años previos. Ausencia de hidronefrosis. Ausencia de proteinuria. Ausencia de datos de rechazo. Una creatinina sérica menor a 2 miligramos. Debe utilizar, para evitar el trasplante, como máximo prednisona 15 miligramos vía oral y azatioprina 3 miligramos kilo peso. Si la mujer reúne estas condiciones, es posible un embarazo, que puede embarazarse o que pueda continuar el embarazo si ya está embarazada. De todas maneras, el riesgo es real, el riesgo potencial es cierto, y una de las primeras complicaciones que se produce en estas pacientes es la aparición de hipertensión arterial. De todas maneras, vuelvo a repetir, resulta ser un embarazo de alto riesgo que debe ser manejada en conjunto con el servicio de nefrología, y debe efectuarse un control muy estricto del feto. Urolitiasis.
La urolitiasis, como ustedes saben, es la presencia de piedras en el trayecto ureteral. Afortunadamente tiene una baja incidencia del 0.03%. Esto significa 3 en 10.000 embarazadas. Por tanto, la incidencia es muy baja. No se olviden que durante el embarazo se produce progesterona a altas concentraciones y la progesterona relaja la musculatura lisa, por tanto también va a actuar a nivel de la musculatura lisa del uréter. La clínica es un dolor intenso súbito. Presenta dolor abdominal, puede presentarse hematuria y la urolitiasis puede ser causa de infecciones urinarias frecuentes y muy importantes. Puede ser causa de una pielonefritis. El diagnóstico puede hacerse por imagenología. En algunas ocasiones, una ecografía renal puede visualizar una dilatación ureteral y, por tanto, indirectamente mostrar una obstrucción inferior. También se puede solicitar en algunas ocasiones una tomografía. Recuerden que la tomografía utiliza radiación ionizante igual que las radiografías. También se puede utilizar la resonancia magnética nuclear. En general, la resonancia magnética, por su principio físico, es inocuo para el embarazo. En el laboratorio, en un examen de orina, podemos identificar la presencia de cristales, como también es frecuente observar hematuria microscópica. En un examen de orina observamos los cristales y hematuria. El tratamiento. En estos casos hay que aliviar el dolor porque es un dolor muy severo, muy intenso, y para esto utilizamos fármacos narcóticos. Ustedes saben, los narcóticos son estupefacientes y entre estos podemos mencionar la morfina. Y generalmente tenemos asociados a un antiespasmódico. Utilizamos por vía endovenosa, ya sea el analgésico narcótico más el antiespasmódico para lograr un alivio lo más pronto posible del cuadro doloroso. Una vez aliviado, también en algunas ocasiones es necesario administrar antibióticos profilácticos para evitar el desarrollo de una pielonefritis. Generalmente termina expulsándose el cálculo, pero en 1/3 de los casos va a requerir cirugía. La litotripsia, que se utiliza frecuentemente en casos de cálculo renal y cada vez más utilizados en el embarazo, está contraindicado. Por tanto,
si fuera necesario la intervención quirúrgica, y habíamos mencionado que 1/3 de los casos requiere un procedimiento quirúrgico, pues el especialista para estos casos viene a ser el urólogo. Por otra parte, el mayor porcentaje de estos cálculos son radioopacos. Por tanto, no van a dificultar el paso de la radiación ionizante y en las placas se van a observar de una coloración blanquecina. Muy bien, antes de terminar la clase, quiero informarles que sus notas ya han sido subidas mediante el sistema SIU que tiene la universidad. Yo ya envié las notas y la doctora Guerra, que es la encargada, me comunicó que ya recibieron las notas, por tanto ustedes ya pueden ver sus respectivas notas. Quiero en general felicitarles porque el promedio es bastante elevado, está muy próximo al 80%. Y quiero felicitar en forma muy particular a la alumna Camila Francisca Alexandra Ponce Campillay, porque tiene la nota más alta. Camila tiene una nota del 92%. Felicidades. Esto implica que el examen no estaba difícil, que estaba muy accesible. Aparte de Camila, hay varios alumnos que tienen 90%, hay un solo estudiante reprobado, y les digo, el promedio de notas es de un 80, muy cerca al 80%. Felicidades y espero que el próximo parcial resulte mucho mejor. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, por favor, terminamos la clase si no hay ninguna pregunta o alguna aclaración que ustedes soliciten. Mil disculpas por la conexión, que algo pasó, pero al final pudimos hacer la clase. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. ¿No vamos a hacer revisión del examen? Lo haremos entonces la próxima clase, por favor, ¿ya? Ya estamos. Sí, doctor, porfa. Está muy bien, ya estamos 9:05. Muy bien, buenas noches, que descansen y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor.